Ya saludo, mi nombre es Víctor Manuel León Herrera, estudiante de la UNAD, del curso Cultura Política, del grupo perteneciente al grupo 231. Me encuentro con Iván Gutiérrez, el cual me concedió esta entrevista sobre algunos conceptos de cultura política. Don Iván, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Estado es el territorio en general y el gobierno es el cual que se establece para manejar ese estado y la nación es todo el conjunto de eso. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Participación política es integrarse a una democracia. La democracia es la conformación de todos esos partidos y el cual se establece cuál va a quedar o cuál no. Por una votación se elige y se crea una democracia. Se elige una democracia. ¿Cómo defines política? ¿Y cuál es la diferencia entre política y lo político? Política es algo condicional y político, o sea político. Político es la cantidad de mentirosos que tenemos en este país. ¿Qué elementos componen la cultura política? La comunidad. Ahora me encuentro con Juan Camilo Gómez, quien es ingeniero agrónomo. Juan Camilo, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Víctor, diferencias se pueden encontrar a partir de la definición de lo que es Estado, nación y gobierno. ¿Qué es Estado? El Estado es el conjunto de instituciones que administran las leyes de cómo deben comportarse y qué debe respetarse para los ciudadanos y para que un país funcione como una maquinita bien engranada. ¿Qué es gobierno? Gobierno es todos los grupos políticos o ese pequeño grupo político que forma, que está ocupando durante determinado tiempo electoral esas diferentes instituciones que hacen que funcione el Estado. ¿Qué es nación? La nación es lo que nos identifica a nosotros como pertenecientes a un país. Es un límite geográfico, es una cultura que se comparte. Entonces la nación finalmente son características comunes a un grupo de personas dentro de una locación geográfica que hacen que esas personas tengan un sentimiento de pertenencia a esa locación geográfica, en este caso su país. Entonces es lo que la define la nación. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La democracia es el Estado, cómo le da qué participación tienen los ciudadanos en un Estado, en una nación. Es decir, y participación política es quienes finalmente son los que tienen un poder decisorio un poder decisorio. Es decir, todos participamos en la toma de decisiones de un Estado, es decir, estamos en un Estado democrático porque todos a partir de nuestra capacidad de votar, de nuestro derecho al voto, podemos influir sobre las decisiones, pero realmente tienen una participación política quienes hacen, por ejemplo, las veces de concejales, de ediles, que finalmente hacen parte de esos órganos, como decía inicialmente, hacen parte de las instituciones del Estado donde realmente se toman las decisiones para que funcione como una maquinita bien engranada el Estado. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Político podría decirse quien se encarga de hacer política. ¿Qué es política? Mirándolo de una manera muy sucinta, son todas las reglamentaciones que se hacen para que esa maquinita ande bien engranada. ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos que componen la cultura política, primero es un conocimiento alrededor de un tema de interés a una ciudadanía. Alrededor de ese conocimiento, cuáles son los argumentos que es capaz de esgrimir la persona, que es capaz de dar la persona para ilustrar ese conocimiento, y a partir de ese conocimiento, de esa capacidad argumentativa, qué punto, es decir, si se encuentra a favor o en contra de ese tema
ese tema coyuntural que se está digamos, abordando en ese momento. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Los deberes, los deberes es todo el conjunto de normatividad que nosotros ante el Estado y ante nuestros conciudadanos debemos de, las obligaciones que finalmente nosotros debemos de cumplir para nosotros respetar los derechos de nuestros derechos y los derechos de nuestros conciudadanos. Finalmente, ¿qué son los derechos? Son las garantías que tenemos para nacer, crecer, desarrollarnos y finalmente llegar a un momento de morir. Gracias, Juan Camilo. Vale, chicos.